Ok, entonces vamos a empezar a ver lo que es el tema de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Para ello vamos a verlo desde una perspectiva aplicada. Vamos a ver el siguiente problema. Tenemos nosotros, o estamos nosotros organizando un concierto, ¿sí?, en el cual tenemos una venta total de las entradas. Es decir, vamos a tener un concierto que va a ser de un lleno total. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de entradas en nuestro concierto. Tenemos entradas VIP, que tienen un costo de 300 pesos, y tenemos entradas generales, que tienen un costo de 50 pesos. Además, al vender todas las entradas, hacemos una recaudación total, o tenemos un total de ingresos de 23,000 pesos. Estamos realizando este concierto en un teatro que tiene un aforo, es decir, una capacidad de 160 personas. Y lo que queremos determinar, pues, es cuántas entradas vendimos de cada una de las clasificaciones que tenemos, es decir, cuántas entradas VIP vendimos y cuántas entradas generales vendimos. Para ello, vamos a plantear entonces lo que se conoce como un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables. Las variables van a ser aquellas incógnitas que tengamos que resolver, es decir, es aquello que estamos buscando cuantificar, ¿sí? En este caso, nuestras variables pues van a ser las entradas VIP y las entradas generales. Entonces tenemos dos variables, tenemos dos incógnitas, ¿sí? Estas variables normalmente se les asigna una de las últimas letras del alfabeto, W, X, Y o Z, ¿sí? También se les puede asignar una de estas letras con un subíndice para diferenciarlas, por ejemplo, X1, X2, X3 o así sucesivamente. En este caso, como únicamente tenemos dos de ellas, vamos a decir que las entradas VIP van a corresponder a la variable X y que las entradas generales van a corresponder a la variable Y. Una vez que identificamos nuestras variables, vamos a identificar los datos que conciernen a cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un costo para las entradas, un costo de cada una de las entradas VIP y tenemos un costo para las entradas generales. Y además tenemos el costo total que las ventas de cada una de ellas debe de representar. Además, conocemos el aforo de las personas, es decir, el número total de personas que pueden ingresar en el recinto. ¿Sí? Entonces, si lo que yo estoy diciendo en el problema es que tengo un lleno total, entonces quiere decir que al vender todas las entradas VIP y todas las entradas generales, pues debo de llenar los 160 espacios de la forma. Esta representa a mi primera ecuación. Mi ecuación 1. Luego, también sé, dado los datos del problema, que el número total de entradas VIP que venda por el costo individual de cada una de ellas, más el número total de las entradas generales por el costo unitario de cada una de ellas, me debe de dar el total de lo recaudado, que fueron los 23,000 pesos. Esta es mi ecuación 2. ¿Sí? Esto que tenemos aquí representa entonces un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Se conoce como sistema de ecuaciones porque, bueno, precisamente lo conforman más de una ecuación. Son ecuaciones lineales porque las variables que aparecen en cada ecuación están elevadas a la potencia 1.
Es decir, no tenemos x cuadrada, no tenemos 1 sobre y, no tenemos una raíz cuadrada de alguna de ellas, ¿sí? Entonces, cuando la potencia de las variables está elevada, es igual a 1 o está elevada a la potencia de 1, se dice que las variables son lineales. Y se llama sistema simultáneo porque nosotros buscamos un valor para x y un valor para y que satisfaga tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. ¿Sí? Dentro de nuestro sistema de ecuaciones vamos a poder identificar tres cosas. Las primeras son las variables, que ya las declaramos y están identificadas. Las siguientes son los coeficientes. Los coeficientes van a ser aquellas constantes o números que estén multiplicando a cada una de las variables en las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí el primer coeficiente no está escrito porque es un 1, pero quiere decir que nuestra x sí se está multiplicando por una constante. El coeficiente de la y, al no estar escrito, también corresponde a un 1. ¿Sí? Esos son para la primera ecuación. En la segunda ecuación, mis coeficientes van a ser 350 respectivamente. Luego, vamos a tener lo que son los términos independientes. Los términos independientes van a ser aquellas constantes en las ecuaciones que no se estén multiplicando por alguna variable. Normalmente estos se colocan en el lado derecho de la ecuación. Entonces, para la ecuación 1, el término independiente es 160 y para la ecuación 2, el término independiente es 23.000. ¿Sí? Es importante identificar cada una de estas componentes del sistema de ecuaciones porque esto es lo que nos permite escribir el sistema en forma matricial. Ahora, antes de ver el sistema en forma matricial, vamos a ver rápidamente lo que es una matriz. ¿Sí? Una matriz es un arreglo de elementos, es decir, son elementos que están acomodados de cierta manera. Estos elementos pueden ser números, pueden ser funciones, pueden ser incluso otras matrices. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver con números. Todas las matrices se van a nombrar con una letra en mayúscula, ¿sí? Que generalmente se coloca entre paréntesis cuadrados o corchetes. Las matrices van a tener cierto tamaño. El tamaño de una matriz corresponde al número de sus renglones y al número de sus columnas, y se conoce como orden. Esta matriz A tiene 2 renglones y 3 columnas. Es por eso que es una matriz de 2 por 3. Primero los renglones y luego las columnas. Existen otras matrices, por ejemplo esta matriz B, que van a tener un número igual de renglones y de columnas. En este caso vamos a tener 3 renglones y 3 columnas. Por lo tanto, es una matriz de 3 por 3. Las matrices que tienen igual número de renglones que de columnas se conocen como matriz cuadrada. ¿Sí? Y su nombre es muy evidente, ¿no? O sea, pues se forma un cuadrito. Y las matrices que tienen número de columnas y de renglones distintos se conocen como matrices rectangulares. ¿Okay? Entonces, recuerden que el orden de una matriz nos indica primero el número de renglones y luego el número de columnas que tiene. Si son iguales, se llama cuadrada, y si son distintas, se llama rectangular. En las matrices, cada uno de los elementos ocupa una posición determinada. Esta posición va a estar dada precisamente por el renglón y la columna a la que pertenezca. Por ejemplo, entonces, en esta matriz B, el elemento 7 es el elemento que está en el tercer renglón, segunda columna. Entonces es el elemento 3,2, porque esa es la posición que ocupa. ¿Okay?
Entonces, así en términos generales, pues así es como podemos construir e identificar una matriz. Vámonos entonces de regreso al sistema de ecuaciones. Lo voy a reescribir aquí. Nosotros habíamos identificado en nuestro sistema todos los coeficientes y todos los términos independientes. De nuestro sistema también podemos obtener dos matrices importantes. La primera matriz es precisamente la matriz de coeficientes, que generalmente se conoce como matriz A. En la matriz A lo que vamos a hacer es colocar ordenadamente, porque recuerden que las matrices es un ordenamiento, los coeficientes de las ecuaciones. Quiere decir que si mi ecuación está acomodada de x a y, es decir, primero aparece la variable x y luego aparece la variable y, en ese orden voy a poner los coeficientes de cada una ecuación, de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y también las voy a acomodar en términos de renglones, es decir, mi primer renglón pues va a corresponder a mi primera ecuación y mi segundo renglón va a corresponder a la segunda ecuación. Entonces, los coeficientes del sistema de ecuaciones se van a vaciar en la matriz de coeficientes que se llama matriz A. En este caso serían 1, 1, 300 y 50. ¿Sí? Fíjense que lo único que hicimos fue tomar cada uno de los coeficientes de cada variable y vaciarlos a la matriz. Vamos a tener también una matriz de término independiente. Esta matriz generalmente se conoce como matriz B. En este caso, los términos independientes de mi sistema son solamente uno por ecuación. Entonces solamente voy a tener una matriz, pero voy a seguir teniendo dos renglones porque tenemos dos ecuaciones. Entonces, el término independiente de la primera ecuación es 160 y el término independiente de la segunda ecuación es 23. ¿Okay? Y esa sería mi matriz de términos independientes. Fíjense que entonces que la matriz A es una matriz cuadrada de 2 por 2, porque tenemos dos renglones y dos columnas, ¿sí? Y la matriz B es una matriz rectangular de 2 por 1, porque tenemos dos renglones, pero una sola columna. ¿Vale? Esto es lo que representa un sistema de ecuaciones. Vamos a poderlo representar en forma de ecuación o en forma de matrices. De las matrices, lo importante que tenemos que identificar son la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguna. Maestra, Voy a detener la grabación. bueno, maestra,